Buenas tardes, hermanos. Antes que nada vamos a pedir las disculpas del caso porque en el día miércoles, martes de noche, miércoles de mañana, se nos cortó ¿cómo se llama? El acceso a la banda ancha, al internet, el teléfono fijo inclusive. Bueno, y entonces el miércoles no pasamos la transmisión, el jueves las pasamos con datos móviles y salió un poco mal. Bueno, hoy gracias a los obreros de Antel y al Antel se reparó todo, así que estamos de vuelta, gracias a Dios, con esta transmisión. El miércoles íbamos a rezar por los enfermos que ustedes anotaron en el recuadro del Facebook, y así que lo vamos a rezar hoy por esos enfermos que ustedes anotaron para rezar la misa del miércoles. Bueno, lo vamos a rezar a hoy, que es viernes, por esta razón que recién explicábamos, ¿verdad? Entonces, antes de nombrar a los enfermos, vamos a nombrar a los difuntos, a estos 3 difuntos, por lo cual ofreceremos esta misa. Modesto Acosta, aniversario de fallecimiento. Leda Enrione, también aniversario de fallecimiento. Hugo Sanguinetti, este es el hermano de Eber Sanguinetti, el cuñado de Noemí, para los que lo conocen, que falleció ayer. También en acción de gracia por los 40 años del casamiento de Sergio y Claudia, y en acción de gracias porque hoy también es el cumpleaños de Mirta Cornelio. Bien, y pidiéndole a Dios por la salud de estos enfermos que ustedes nos han escrito en el recuadro de la cuenta del Facebook. Néstor Teixeira, Romina y Solange Chirif, Guadalupe de los Santos, todos estos tienen coronavirus, por los afectados de las diferentes enfermedades, por la salud de Camila, de Miriam Laguna, Emilia Narbone, Eric Olsen, salud de José Suárez, Azucena Ureiro Pérez, Iris Yaretsi Ureiro Pérez, Olivia Ureiro Pérez, Alfonso Ureiro Galvez, Benigno Ureiro Torija, Gianela Spinelli y Miriam Compañe, Fernando Salzamendi, Derby Sandín Rodríguez, Mario Viloria, Elisa Núñez, Luis y José Flores, Alicia Rogel, Iracema, Clara y Juan, Silvina y Virginia, salud de Fray Mauricio, Hernán, por la salud de Jorge Fernández Dávila, Livio Livio, Catalina y Natanael, María José Mera Camacho, María de Lourdes Camacho Polo, enfermos de la familia García Olivera, Yolanda y Javi, María, Ana, Laura, Raúl, Chiquita y Marta, Etan, Claudia, Alejandro y Lourdes, Mirta, Amanda, María Inés, Harold Sánchez, Jorge Mora Huerta, María de Lourdes, Pilar Collazo, Faustino Pose, Teresa Amelia Casavieja. Por la salud de Jesús Antonio, Luis Manuel, María Guadalupe, Juan Ramón, Luis Miguel, Rafael Guadalupe, José Toribio. Por la salud de Mario Viloria y su esposa, Darío Castro. Y pedimos también por todas las personas que trabajan en la salud, es decir, los enfermeros, los médicos, el personal de servicio, etcétera, etcétera, que trabajan atendiendo a los enfermos, especialmente en esta época de coronavirus,
para que el Señor los bendiga y los proteja a ellos también. Y para que nosotros podamos también tener ese corazón agradecido a esta gente que realmente son héroes, los héroes silenciosos de la humanidad en estos momentos. Muchas veces creemos que los héroes son los que hacen los goles, los que ganan batallas, y estos son los héroes, los que ayudan a los sufrientes, los que educan a los niños, etc. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Antes de celebrar esta Eucaristía, por las intenciones que mencionábamos, le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Refugio de los débiles, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Señor, que los acontecimientos de este mundo se orienten para nuestro bien según tu designio de paz, y que tu Iglesia se alegre de servirte con entrega y serenidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. Elogiemos a los hombres ilustres, a los antepasados de nuestra raza, porque hay otros que cayeron en el olvido y desaparecieron como si no hubieran existido. Pasaron como si no hubieran nacido, igual que sus hijos después de ellos. ¿No sucede así con aquellos, los hombres de bien, cuyas obras de justicia no han sido olvidadas? Con su descendencia se perpetúa la rica herencia que procede de ellos. Su descendencia fue fiel a las alianzas y también sus nietos, gracias a ellos. Su descendencia permanecerá para siempre y su gloria no se extinguirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Canten al Señor un canto nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que Israel se alegre por su Creador y los hijos de Sión se regocijen por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Celebren su nombre con danzas, cántenle con el tambor y la cítara, porque el Señor tiene predicción por su pueblo y corona con el triunfo a los humildes. El Señor ama a su pueblo.
Que los fieles se alegren por su gloria y canten jubilosos en sus fiestas. Glorifiquen a Dios con sus gargantas. Este es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Yo los elegí de entre el mundo para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús llegó a Jerusalén y fue al templo, y después de observarlo todo, como ya era tarde, salió con los 12 hacia Betania. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús sintió hambre. Al divisar de lejos una higuera cubierta de hojas, se acercó para ver si encontraba algún fruto, pero no había más que hojas, porque no era la época de los higos. Dirigiéndose a la higuera le dijo: que nadie más coma de tus frutos. Y sus discípulos lo oyeron. Cuando llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían y compraban en él. Derribó la mesa de los cambistas y los puestos de los vendedores, de los vendedores de paloma, y prohibió que transportaran cargas por el templo, y les enseñaba: ¿acaso no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Cuando se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas, buscaban la forma de matarlo, pero porque le tenían miedo, ya que todo el pueblo estaba maravillado de su enseñanza. Al caer la tarde, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar otra vez, vieron que la higuera se había secado de raíz. Pedro, acordándose, dijo a Jesús: Maestro, la higuera que has maldecido se ha secado. Jesús le respondió: tengan fe en Dios, porque yo les aseguro que si alguien dice a esa montaña: retírate de ahí, arrójate en el mar, sin vacilar en su interior, sino creyendo que sucederá lo que dice, lo conseguirá. Por eso le digo, cuando pidan algo en la oración, crean que ya lo tiene y lo conseguirán. Y cuando ustedes se pongan de pie para orar, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo, y el Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes de sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, acá Jesús sacrifica una higuera, pobre higuera, ¿qué culpa tiene?, para dejarnos una enseñanza. ¿Y la enseñanza cuál es? La enseñanza es lo que cantábamos en el Aleluya. Yo los elegí del mundo para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Jesús quiere eso de nosotros. Y este es el gran mensaje, que ahora vamos a explicarlo un poco mejor, el gran mensaje de esta lectura de hoy.
Resulta que dice que lo que más llama la atención acá, si vamos al caso, es que dice que Jesús va a buscar una fruta en la higuera y la higuera tenía muchas hojas, pero no tenía fruto. Y después dice, no tenía fruto porque no era la época. Concretamente, es en la primavera. Todas las plantas de hoja caducan, en la primavera cuando nacen, se llenan de hoja. Es una exuberancia, la higuera también, se llenan de hoja y aparecen las frutas chiquitas, pequeñas, que no se pueden comer. Recién en la higuera y las frutas que duermen en invierno y que producen con el calor, recién en enero, febrero, marzo, abril, dan los frutos. Entonces se ve que Jesús fue en septiembre, en octubre, en noviembre, ahí donde estaba llena de hojas. Y la maldijo, la higuera se secó. Y el Evangelio dice, no era la época. No era la época, o sea que como quien dice no tenía derecho Jesús a maldecirla, si vamos al caso. Pero Jesús nos quiere dejar otra enseñanza muy grande, una enseñanza grandísima. Esto está adentro de esto, adentro de la higuera, como si fuera un sándwich, ¿verdad? Pan, lo que lleva, lo que se le ponga el sándwich y el otro pan. La higuera como el pan, los panes. Metido en el medio está este problema de los vendedores del templo. Los vendedores del templo. Vamos a aclarar que esto que hacían en el templo de vender paloma, de vender, también animales mayores, como ser cordero, ternero, etc. Los cambios, la casa de cambio, era un servicio que ofrecía el templo necesario, porque venían los peregrinos, venían de otros países, los peregrinos de Jerusalén, de ahí de la cercanía, podían traer sus animales para el sacrificio. Pero los judíos que venían de otros países, como lo vimos en Pentecostés, por ejemplo, que estaba lleno de judíos de otros países, del Ponto, de la Panfilia, del Asia Menor, de Alejandría, los que venían, los cretenses, los peregrinos de Roma, no iban a venir con su cordero, con su paloma en el viaje, pues se les moría. Traían dinero, lo cambiaban, por eso estaban las casas de cambio, y compraban en el templo lo que tenían que comprar para ofrecerlo, y lo ofrecían. El tema no estaba en eso, que eso en sí no era malo, sino que eso se había vuelto una corrupción, usando términos modernos. Corruptos los que lo vendían, corruptos también las autoridades del templo, que le sacaban también su parte en el negocio porque le permitía. Estaban adentro del templo, en vez de estar afuera, estaban adentro del templo mismo haciendo eso. O sea que todo se llevaba mal hecho. Entonces, ¿qué era lo que pasaba en el templo? Lo que pasaba en el templo era como la higuera. Mucha hoja, mucha bulla, mucha pinta, diríamos nosotros en términos nuestros, mucho folclore, mucho mostrar que se hacía cosa, que había religión viva, pero en realidad era todo como la higuera, pura hoja y no tenía fruto. Es decir, la muestra al mundo era de algo frondoso, como la higuera en primavera, que es frondosa, tiene unas hojas bárbaras, un verde precioso. Basta esperar unos par de meses ahora y ver una higuera como es de bonita en la época de la primavera y en el primer verano. Bien, pero no tenía fruto. Entonces en el templo pasaba lo mismo que la higuera. Había mucha muestra, un frondoso, un verde vivo, haciendo la comparación con la higuera, pero no había fruto, no había sinceridad, era corrupción, era más corrupción que verdadera religión. Entonces Jesús lo que está profetizando es la muerte del templo. Al matar a la higuera, por así decirlo, está profetizando la muerte del templo, cosa que va a suceder en el año 68, que vienen los romanos. Jesús en el año 33 muere y resucita, o en el 37, en el año 68 muere, se termina todo. Esto es una profecía del fin del templo, en definitiva. Y el cambio hacia una nueva religión.
o sea, hacia una higuera que dé fruto. Ya entonces pasamos, digamos, a los meses de enero, febrero, marzo, abril, según la variedad de la higuera, que ahí es cuando dan fruto, que es lo que viene a continuación. Entonces, porque a continuación parece que cambiara de tema, cambiando de tema nomás. Como que dice, bueno, terminamos de hablar de fútbol y empezamos a hablar de política, terminamos de hablar de política y hablamos de motores. No. Sin embargo, sigue el mismo tema que dice Jesús. Pedro acercándose le dijo, Maestro, la higuera que has maldecido se ha secado. Y Jesús le respondió, el otro que digo, no cambia de tema. Le dice, tengan fe en Dios, porque yo les aseguro que si alguien dice, esta montaña, retírate de ahí, etcétera, y plántate en el mar, la montaña se planta en el mar. La fe. Después dice, cuando pidan algo en la oración, crean que ya lo tienen. La oración, fe, oración. Y después dice, cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo. El perdón. Entonces Jesús le habla de la fe, le habla de la oración y le habla del perdón. ¿Qué es esto? Estas tres cosas y otras cosas más que no están acá. Pero ¿qué es eso? ¿Qué son estas tres cosas? Estas tres cosas son los frutos de la religión. Oyendo a la comparación anterior, son los frutos de la higuera. Oyendo a la comparación del templo, son esos frutos que en el templo no se daban. En el templo había mucha frondosidad, mucha espectacularidad, mucha apariencia de religión viva, pero era como la higuera, que era puro follaje, hojas verdes preciosas, pero sin fruto. Los frutos son estos. En este caso Jesús habla de la fe, del perdón y de la oración. A esto estamos llamados. Nosotros no tenemos que ser como la higuera en primavera. Podemos pasar por la primavera y tener un follaje frondoso, pero no podemos permanecer siempre en esa primavera con ese follaje frondoso, que era el caso del templo. Tenemos que llegar al verano y dar fruto nosotros también. El cristiano está llamado, como cantábamos en el aleluya, cantábamos el aleluya, en el medio el antífona decía, yo los elegí del mundo para que vayan y den fruto y ese fruto sea duradero. Y entonces eso es lo que le pedimos también nosotros en esta Eucaristía al Señor, junto con todas nuestras intenciones, le pedimos que también nosotros seamos, aunque tengamos que pasar por la higuera en primavera, pero que seamos como la higuera ya en verano, dando frutos. Amén. Presentamos al Señor nuestras súplicas. A cada petición respondemos, ten piedad y escúchanos. Ten piedad y escúchanos. Por la Iglesia, para que el Señor la consagre en la unidad, la purifique de sus debilidades y haga fecunda su acción evangelizadora. Roguemos al Señor. Ten piedad y escúchanos. Por los que presiden en la fe las comunidades cristianas, para que mirando a Jesucristo sean transmisores de su amor y compasión, especialmente a los más necesitados. Roguemos al Señor. Ten piedad y escucha. Por todos los pueblos de la tierra, para que desaparezcan las enemistades y brote en el corazón de todos los hombres el amor que compromete a construir la paz. Roguemos al Señor. Ten piedad y escucha. Por los que en el mundo padecen hambre, soledad, desamor, para que experimenten el consuelo de Dios y la cercanía de sus hermanos. Roguemos al Señor. Ten piedad y escucha. Por todas las comunidades cristianas, para que congregadas en el amor sean centros de oración donde se alabe, glorifique e invoque a Dios, al Dios de la vida. Roguemos al Señor. Ten piedad y escucha. Por todos nosotros, para que con confianza acudamos a Dios y para que su fuerza nos mantenga en su servicio. Roguemos al Señor. Ten piedad y escucha. Oremos también, hermanos, por todos los que sufren a causa de la actual pandemia, especialmente por los enfermos, los que se encuentran en situación de peligro,
los que sirven en la salud, para que Dios nuestro Padre los sostenga y auxilie, y a los fallecidos les conceda la luz y la paz que no tienen fin. Oremos al Señor. Ten piedad y escucha. Recibe, Padre Santo, en tu corazón, en tu misericordia, en tu bondad, estas peticiones y otras tantas que tenemos en nuestro corazón. Haz que nuestra vida sea como la de la higuera madura, que dé fruto y fruto en abundancia. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, que nos das lo que debemos ofrecerte y consideras esta ofrenda como un gesto de nuestra devoción hacia ti, te pedimos confiadamente poder alcanzar los premios eternos, ya que nos concedes la fuente del mérito. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres el Dios vivo y verdadero, el universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar en el trabajo cotidiano, en el proyecto de la creación, y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo el hombre nuevo. Por eso, unido a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo, la tierra llena de su gloria es.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, el beato Bartolomé Longo, Santo Domingo de Guzmán, Santa Catalina de Siena, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy,
no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Te amo, Dios mío, y deseo amarte hasta el último suspiro. Te amo, Dios mío, infinitamente amable. Prefiero morir a no amarte. Te amo, Dios mío, infinitamente amable. Prefiero morir a no amarte. Te amo, Dios mío, y deseo el cielo para amarte siempre. Y si mi boca calla tu amor, que mi corazón lo diga al respirar. Comunión espiritual. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, sé que estás realmente presente en el santo sacramento de la Eucaristía. Te amo sobre todas las cosas y experimento tu presencia en mi vida. Ahora no me es posible recibirte en cuerpo y sangre, pero alimentado por el pan de la palabra, creo firmemente que estás en mi corazón. Por eso te abrazo y me uno por entero a ti. Permanece en mí y ayúdame, para que nunca me separe de ti. Amén. Prefiero morir a no amarte.
Oremos. Saciados con el alimento de la salvación, te pedimos, Padre de misericordia, que por este sacramento que recibimos en la tierra, nos hagas participar de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a rezar la oración a nuestra Madre y Patrona, la Virgen de Pompeya. Oh Virgen Santísima del Rosario de Pompeya, alentados por las palabras, si quieres alguna gracia, recurre siempre a mí que soy tu madre. No puedo menos venir lleno de esperanza ante el trono de tu misericordia, que para remediar nuestros males has querido colocar también en esta nueva Pompeya de Montevideo, donde tantos enfermos han recobrado la salud, tantos afligidos consuelo, tantos otros oprimidos por los trabajos de esta vida han conseguido por tu mediación verse libre de ellos. Dígnate, oh Madre querida, dirigir hacia mí tus piadosos ojos y concédeme la gracia. Humildemente solicito a tu maternal corazón. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Mañana la misa a las 5 de la tarde. Acuérdense que de martes a viernes es a las 6 de la tarde y los sábados a las 5. Mañana estaremos celebrando la fiesta de la Santísima Trinidad. Y bueno, esperemos que por un buen tiempo ahora la internet vaya funcionando y no nos dé un dolorcito de cabeza. Hermanos, glorifiquen a Dios con sus vidas, vayan en paz. Demos gracias a Dios.